Los que lo conocieron me cuentan que era un hombre extraordinariamente talentoso y muy desafiante, muy rebelde, que sufrió mucho precisamente por eso. Reinaldo Arenas, en un pasaje de este extraordinario documental que es Conducta Impropia. Cuando Fidel Castro habla, incluso cuando pronuncia o publica aquellas leyes que condenan a los mismos homosexuales o a cualquier ser humano, esos seres humanos tienen que ir a la Plaza de la Revolución y aplaudir aquellas leyes. O sea que es increíble que aquellas leyes por las cuales a lo mejor vamos a ir al campo de trabajo forzado o a la cárcel, nosotros tenemos que aprobarlas y aplaudirlas. Todo ser humano tiene que hacer esa simulación porque uno depende del Estado. El Estado es quien le da a uno trabajo, el Estado es quien nos puede meter en la cárcel o quien le puede dar la posibilidad de que uno pueda entrar, por ejemplo, a estudiar en una universidad, el que puede que uno pueda mejorar su empleo. Es decir, que todo ese tipo de leyes delirantes llevan a la persona a un estado paranoico. Una cosa que me impresiona extraordinariamente es que me ha pasado varias veces, hace poco, gente llegada de Cuba que ha vivido, gente joven, no tenía la menor idea qué cosas así habían ocurrido en Cuba. Que ha durado demasiado. Y no solo ha durado demasiado, sino que ellos han sido unos maestros en borrar el pasado. Es decir, que es un, como decía Orwell, es un hueco ahí donde se mete todo y se pierde. Y en este caso un hueco en el que caben el equivalente a campos de concentración. Sí. Ahí hay si uno hiciera realmente un recuento de todas las barbaridades que han pasado, serían increíbles. Pero claro, que pasa una cosa, una barbaridad, de un remolcador y después, qué sé yo, pasa otra cosa peor todavía, derriba unos aviones y después, y así. Superimponen una barbaridad encima de otra. ¿El génesis de Conducta Impropia? ¿Dónde? Bueno, está basado en la fuga de 10 bailarines en París, 10 bailarines importantes del ballet de Alicia Alonso, que piden asilo político una semana antes de su estreno, después de estar la obra ensayada y demás. Y era además una época donde era inconcebible, no solo que en Cuba hubiese ese tipo de deserción masiva, sino que era además el Ballet Nacional de Cuba, que era el darling, ¿no?, del gobierno cubano, y donde era insospechado de que la gente que los bailarines eran privilegiados, de cierto modo, en relación al resto de la población. Y eso, bueno, eso causó un escándalo tremendo. Además, hay una anécdota muy simpática, que parece que en la desesperación mandaron a buscar agentes de seguridad del Estado que los vistieron con tutús y todo para hacer fotos. Sí, viejos bailarines que se habían convertido ya después de viejos en agentes de seguridad del Estado y los vistieron ahí como pudieron para... El ballet más seguroso de la historia contemporánea. Hay líneas que están en Conducta Impropia que las he escuchado en múltiples ocasiones a lo largo de los, por cierto, un poquito más de 30 años que llevo aquí en el sur de la Florida. Y aquí se va a pronunciar una de ellas. No daban ropa, no había zapatos, había cantidad de gente descalza, qué sé yo. Entonces Fidel Castro, en uno de esos alardes típicos de él, fue a inspeccionar aquellos campos. Y entonces una tarde que estábamos trabajando, creo que era arrancando hierba con la mano, algo así, pasó, como eran como las 5 de la tarde, vimos venir una caravana de jeeps y detrás, muy curiosamente, venía 2 camiones, como una rastra, como una especie de rastras así llenas de pollo. Parece que él comía mucho pollo, no sé. Que entonces toda la gente por ejemplo, había mucha gente que le empezó a gritar cosas, pero cosas en contra, por supuesto. Como siempre, nunca se acerca a la gente. Él pasó en su jeep así como una gran marquesa, mirando así a los esclavos, ¿no?, que éramos nosotros. Pero él se acercaba, yo lo he visto acercarse. En otras ocasiones, para la gente de la UMAP, que él las consideraba, como él le encanta ponerle carteles a la gente, igual que a la gente que mandó por Mariel, él considera que éramos los apestados de esa sociedad, y como ella tiene un espíritu de una gran marquesa, pues ella pasó así como la marquesa que ella se cree que es, ¿no? Eso de la marquesa quedó para siempre. Un momento genial cuando Roné dice eso. Sí, es totalmente espontáneo, no creo que lo haya preparado. Pero tenía un gran sentido del humor y un sentido del humor un poco ácido. Se ha aceptado, y por cierto, la hija del actual titular de la dictadura defiende los derechos de personas que tienen preferencias sexuales diferentes, ha cambiado una cantidad de cosas. Y sin embargo,
lo que genera el nacimiento de la idea de conducta impropia se sigue repitiendo al punto que hace una semana estuve entrevistando bailarines que habían desertado del Ballet Nacional de Cuba. Sí, bueno, ya no solo es un problema, estos bailarines no solo estaban perseguidos políticamente, sino que se sentían perseguidos por ser homosexuales. Claro, claro. Ahora quizás no los persigan por ser homosexuales, pero los persiguen por ser seres humanos, ¿no? O por opinar diferente. De todas maneras, yo creo que son cambios cosméticos. Ellos han entendido, han aprendido de que no pasa nada. Es decir, que es mejor cuando ya es evidente ante el peligro de la violación, relájate, disfrútalo, como dicen. Y eso es lo que se dan cuenta de que no pueden, es tanto la avalancha de barbaridades que es mejor asumirlo y nada, como han asumido esa forma grosera de capitalismo salvaje que hay en Cuba. Claro. Es decir, van añadiéndole cosas al... Me decía un compañero de trabajo un ratito antes del programa que un día se pudo comprar unos jeans y andaba con los mocasines sin medias porque había visto la película Pleno Sol y entonces parece que esa era como la moda, ¿no? Que había algunos, sí, y entonces sí. Lo paró un policía y se lo llevó preso porque tenía una apariencia gay. Y entonces me contaba, y yo me quedé asombrado, que andaban policías que de repente sacaban una servilleta y la pasaban por la cara de la persona a ver si estaba con algo de maquillaje y si era así el señor, terminaba en la cárcel. Sí, y los pantalones, claro, la prueba era un pedacito de papel con coloreta. Eso lo registramos nosotros en conducta impropia. Y también, qué sé yo, la gestualidad, los pantalones demasiado bombachos, en fin, cualquier tipo de cosa que se separara de la norma establecida, de esa moral revolucionaria, entre comillas, pues era un motivo de... El hombre nuevo no podía tener pantalones apretados. No. Caracol es el que habla precisamente de este tema en conducta impropia. Bueno, ¿qué te pasó a ti? Lo del colorete, a mucha gente le pasó. Por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Yo me frecuentaba los teatros y los lugares. En la zona del Prado, ahí había una tenienta que se dedicaba especialmente a perseguir a las personas así como yo en Cuba, ¿no? Y ella recogía un papel, cualquier tissue, el pincel, se lo pasaba a uno por la cara, lo introducía en un expediente, ese expediente se le entregaba al juez y el juez no necesitaba otra causa para echarle a uno de 6 a 1 año. ¿Qué es lo que había en ese papel? Una mancha de polvo, nada más. Polvo. Que eso pudiera ser la diferencia entre estar tranquilo caminando por un lugar o preso. O preso. Una mancha de polvo en un papel. Orlando, cuando estamos en el 2014 hablando de cosas que hiciste en 1980, bueno, que se presentaron en 1984 y que algunas cosas cambian, pero se sigue persiguiendo por preferencia humana. Si un ser humano piensa diferente que lo que dice el régimen, termina preso. Para el cubano, tiene que ser una sensación abrumadora que no se ve luz al final del túnel. El túnel este tiene más de medio siglo. Qué horror. Así es. Y no parece terminar, ¿no? Y además las cosas se repiten, se van transformando y se van repitiendo. Yo recuerdo una frase de Borges hablando de la dictadura de Perón que a mí me impresionó mucho. Dice, en épocas de oprobio y bobería. Es decir, la mezcla de esas dos cosas, porque además que son una mezcla grotesca, ¿no? De oprobio y bobería. Y eso es lo que pasa con la dictadura cubana. Y sobre todo se va volviendo más grotesca en la medida que se le van añadiendo groserías y oprobios. El otro día en el programa En A Fondo, por otras razones poníamos un pedacito de un documental de 1968 y entonces el tiranosaurio en esa época joven, Fidel dice... no es que estemos contra la ciencia, pero cuando llegó la revolución descubrimos que no había científicos en Cuba. Bueno, es capaz de decir cualquier cosa. Ya, ¿no? Cosas alucinantes. Nadie lo va a contradecir, así que cosas peores con esa. Ahora, hay una declaración, y es parte de conducta impropia, que... da miedo, pero verdad, cuando uno conoce lo que implica lo que dice, es comprensible. Veamos.
y lo hablamos. Creo que quería decir que lo más injundioso de la cosa no está exactamente en qué sucede, sino en por qué sucede. Ser distinto, ser extraño, tener una conducta impropia es algo no solo prohibido, sino completamente reprimido, y además puede costarte la prisión. Eso yo creo que está dentro del carácter del cubano de hace mucho tiempo, que no es privativo de Castro, y que hay muchos Castros, y que hay que vigilarse el Castro que cada uno tiene dentro. Qué fuerte eso. Eso es muy fuerte, pero en realidad lo mismo se puede decir de cualquier nacionalidad. Sin duda. Donde falta el Estado de Derecho, que es lo que regula la locura de los hombres, pues suceden estas cosas. Y en términos de lo que significa cumplir 30 años de una obra de esta, ¿se festeja? ¿Se simplemente...? Extraño, ¿verdad? Yo veo esas imágenes y es como un homenaje a fantasmas. Y no solo porque la mayoría de esa gente ha muerto por otras razones, sino porque antes de morir ya eran fantasmas políticos, es decir, ya habían desaparecido del mundo real, ya, salvo contadísimas excepciones, quizás la de Reinaldo Arenas, porque era no solo su talento, sino su perseverancia, su tesón, lo hizo trascender, ¿no? Pero hablando con tu trabajo, el de Néstor Almendros, un trampolín para que esos fantasmas sigan diciendo presente y denunciando lo que ocurrió en ese momento. Sí. Bueno, porque ellos siguen fabricando enemigos, esa es la historia. Ellos siguen, en la medida que sigan fabricando enemigos, pues esas voces tendrán vigencia. Claro. Un gran gusto, un honor. El gusto es mío. Y una gran alegría poder compartir. Gracias, Pedro. Con un hombre tan talentoso y con ese mundo interior profundo. Vamos a hacer un paréntesis y regresamos para lo último de esta semana. Bueno, por cierto, una semana sin Cao. La próxima será con Cao.